Hola, todo bien, soy Federico La Roca. Bueno, último video de administración. Me va a doler como un poco cerrar la materia de esta manera, pero este va a ser el último video. Voy a tocar dos temas, que es lo que sería la administración financiera y la parte de operaciones en una empresa. Y ya con eso haríamos como un análisis total de lo que es una organización en sí. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es la administración financiera. La administración financiera básicamente está relacionada con varios temas al mismo tiempo, ¿no? Con lo que son las inversiones, con lo que es la administración de los bienes que se adquieren y el financiamiento para comprar esos bienes, que los bienes pueden ser los fijos, variables, todo eso. Entonces, la administración básicamente es buscar optimizar la captación de fondos como también la aplicación de los mismos. Entonces se toman las decisiones sobre estas tres áreas a las que hice referencia. Esto sería entonces la administración financiera y estaría también relacionada con lo que es el dinero, con lo que es cómo poder justamente financiar las operaciones, que lo vamos a ver después qué son las operaciones en un ratito. Y sería todo eso básicamente. Entonces hay un montón de decisiones que se tienen que tomar a la hora de cómo invertir, cómo financiar, de dónde captar los fondos, qué son los fondos y todo eso. Entonces está la primera decisión, que es la decisión de inversión, que básicamente toma en cuenta lo que es el concepto del valor real del dinero. ¿Cuánto vale el dinero? Hay que tener en cuenta también que el dinero con el tiempo va sufriendo un fenómeno que se llama depreciación, que tiene que ver con lo que es la economía, ¿no? Con lo que es la inflación, con lo que son los intereses. El dinero va perdiendo el valor a lo largo del tiempo. Eso hay que entenderlo. Lo mismo que la inflación genera que el dinero pierda valor. Bueno, ahora después está la pregunta de por qué se genera la inflación, quién la genera, cómo y todo eso. Y hay varias teorías al respecto. Yo diría que la emisión monetaria, por lo menos por parte del Banco Central o de los bancos federales, genera inflación única y netamente. Como decía Milton Friedman, la inflación es un fenómeno netamente monetario, no es más que eso. Bien, entonces tengamos en cuenta cuando hablamos del valor real del dinero es cuánto vale $100 hoy y cuánto va a valer $100 el año que viene, o en 5 años, o en 10 años, o mañana. Entonces habría que entender bien a la hora de tomar decisiones cómo financiarse y todo eso, o cómo invertir, porque también está la decisión de desinvertir o desinversión, cuánto vale el dinero. Con lo cual es muy importante para crear valor, ¿no? Asignar capital a las propuestas, a las distintas propuestas de inversión y elegir la mejor. Bien, entonces pasemos al otro tema, financiación. Hay criterios a la hora de conseguir el dinero para poder suministrar y poder hacer bien las actividades, para poder crear valor y todas las otras actividades que mencioné antes, las áreas de una organización. El primer criterio es la propiedad de los fondos, si es financiación propia o ajena. Propia sería que provenga de nuestro propio capital, de los beneficios anteriormente. Eso también está relacionado con los estados contables, ¿no? Y ajena podría ser de un préstamo bancario, un préstamo de un tercero, pero de ahí viene la mano de financiación propia o ajena. Después permanencia, si son recursos permanentes o a corto plazo. A corto plazo serían más que nada los pasivos corrientes, o lo que se llama en contabilidad así pasivos corrientes, que es lo que es a muy corto plazo, es financiación líquida, digamos. Y la financiación a largo plazo o recursos permanentes tenía que ver más con lo que son los bonos, con no esa liquidez, ese dinero en efectivo, esa transformación en efectivo inmediata y que se debe volver inmediatamente con una distinta tasa de interés. Bueno, ahí está la diferencia entre permanente y corto plazo. Y el origen, ¿no? Si es de autofinanciación o financiación externa, si los fondos provienen desde el interior de la organización o vienen desde el exterior o financiación externa, como dije antes, un tercero o la junta de los accionistas y todo eso. Por ejemplo, para diferenciar entre financiación propia y ajena, o sea, propiedad de los fondos y el origen, por ejemplo, los aportes de los socios son financiación propia, pero según propiedad son externas de origen, ¿no? Bien, después está lo que es la política de dividendos. Los dividendos básicamente son las ganancias que se obtienen o cómo se reparte el dinero que se obtiene por la compra de acciones. Nuevamente, acciones o bonos o como quieran llamarlo, son básicamente
Vos tenés una empresa, una organización, y la dividís en pequeñas partes, un pedazo, ¿no? Un pedazo grande lo dividís en pequeñas partes. Y lo dividís en el mercado, lo vendes en el mercado de valores. El mercado de valores es un espacio que puede ser físico o no, pero suele ser físico porque, bueno, es un lugar, es como un World Trade Center, pero también es intangible en sí el espacio, ese mercado, en donde se intercambian estos valores de acciones de pequeñas partes de empresa. Entonces, gente con dinero compra esas pequeñas partes y se hace de los dividendos. Entonces, la política de dividendos justamente es la decisión sobre la retribución, la inversión que se otorga en proporción a las acciones poseídas de cada uno de los socios. Y la administración de bienes, a diferencia de eso, es, bueno, justamente cómo gestionar esos bienes que se han adquirido mediante la financiación que vimos antes. Los bienes, como dije antes, pueden ser fijos, variables en sí. Los bienes puede ser maquinaria, puede ser las instalaciones, puede ser materia prima. Por eso yo le digo, a materia prima le digo variable, no hace falta que en un examen pongan bienes variables, no lo tomen literalmente. Es una clasificación que hago yo por mi cuenta. Y después se genera un conflicto entre maximizar ganancias o crear más valor para el accionista. Pero, en definitiva, el principal objetivo de esta área, del área de financiación, de la administración financiera, es crear valor para el accionista, que justamente posee los bonos, valores o acciones, y es el que financia, digamos, toda la fiesta, entre comillas. Y bueno, en definitiva, ya eso sería todo por parte de la administración financiera. Capaz de decir o nombrar el conflicto que se genera entre los gestores y los dueños de la organización o los que financian todo, y para resolver este problema de agencia, ¿no? El problema de quién posee realmente, si los administradores, o sea, los gerentes, CFO, CEO y todo eso, todos esos deben administrar como si fuesen propias o no, o cómo deben administrar las cosas, y se dice que se deben otorgar los bonos necesarios para que administren eficiente y eficazmente y que salgan bien las cosas en la organización, que no se apoderen, digamos, de todo. En operaciones, como última área, es el diseño, la operación y la mejora de sistemas para entregar y crear los productos y servicios de la organización. Básicamente incluye no solo planificar la producción, sino también planificar los sistemas, las maneras de producir, de hacerlo eficientemente, los recursos, dirigir las actividades, el personal, el desempeño que tiene el personal. Y en definitiva sería eso. Esas serían las operaciones dentro de una empresa. Todo el proceso productivo, básicamente. Podemos definir, ¿no? Por un lado producto y por otro lado servicio, separarlos claramente. El producto suelen ser bienes más tangibles que se producen en masa, no requieren participación del consumidor, se pueden almacenar o se suelen almacenar los productos. Por otro lado, el servicio son bienes más intangibles, son intangibles, porque un servicio es intangible en sí, requieren una clara participación del cliente, debe haber una interacción entre el cliente y el que entrega el servicio, y no se pueden almacenar básicamente los servicios. Esas son las distinciones entre producto y servicio. Después están las decisiones que se pueden tomar sobre las operaciones, pueden ser decisiones estratégicas, que tienen que ver más que nada con el largo plazo, son condiciones fijas o restricciones para operar, ¿no? Por ejemplo, dónde situar una planta de fabricación, o sí, básicamente dónde situar una planta puede ser un buen ejemplo de opciones estratégicas, decisiones estratégicas, digo. Después las decisiones tácticas o de mediano plazo, que es la programación eficiente de las restricciones impuestas por decisiones estratégicas. Bueno, eso podría ser, no sé, cuántas personas van a trabajar, bueno, la distribución de cuántas personas van a trabajar, cuántos se deberían contratar. Y después están las de corto plazo o de control y planeación operacional, que es la planificación de la actividad y asignación de los recursos. A quiénes les asignamos las tareas, qué vamos a producir y todo eso. Después un sistema de producción son los que se utilizan los recursos, ¿no? Para transformar entradas en alguna salida deseada. Y ahí está el típico gráfico de un sistema de producción, que es un sistema en donde entran en una primera instancia los insumos, las entradas, después se transforman con los recursos, con lo que es la función de transformación, y sale lo que es el producto final o la producción deseada. Por otro lado, después están las dimensiones competitivas de las operaciones, en qué se puede caracterizar una organización. Por un lado está en los costos, en tener los costos más bajos posibles para el cliente.
Después está la calidad y la confiabilidad, que se entregue la mejor calidad posible. Después está la rapidez de entrega, entregar más rápido el cliente que entregarle más rápido al cliente los bienes o servicios que nadie. La confiabilidad de entrega, que si vos decís cuándo va a llegar, bueno, va a llegar en ese momento, que haya confianza en la entrega. La posibilidad de hacer frente a la demanda, sería lo que es la flexibilidad de producción. Tiene que ver con ese concepto de toyotismo que habíamos visto antes, de poder corregir a último momento la demanda y reaccionar frente a la demanda. Y el respaldo, ¿no? Hay que tener claro en qué dimensiones quiero sobresalir, porque no se puede sobresalir en todas esas dimensiones. Aparte porque son algunas un poco contradictorias, ¿no? ¿Es posible lograr una gran calidad con bajo costo? Y es difícil. Calidad y confiabilidad con bajo costo es difícil. Rapidez de entrega con alta calidad es difícil. Después está la distinción del ganador de pedido versus el calificador del pedido. El ganador de pedido es la característica que diferencia el producto o servicio de una empresa respecto a otra. ¿Qué hace que se elija una frente a otra? Digo, eso sería más calificador de pedido, ¿no? Pero ganador de pedido es la característica distintiva, por ejemplo, de una a otra. Un gran ejemplo sería Apple versus Samsung, por ejemplo. Samsung tendría más que nada precios más bajos y Apple una gran calidad o ese tema, esa mística frente a los productos de los iPhone. Y el calificador de pedido, ahora sí, es el criterio de selección que permite al producto o servicio de una empresa se considere como posibilidad para la compra. Que, bueno, vamos a hacer referencia a las diferencias de dimensiones competitivas, digo, de antes. Será la calidad, lo que haga el criterio de selección, será el costo, será la confiabilidad de entrega, no sé. Eso depende también del tipo y la empresa. Y el diseño de la estrategia puede tener distintas perspectivas. Eso a mí mucho no, como que no es un concepto que haga mucha falta. Sería la perspectiva financiera, la del cliente, la interna y la de aprendizaje y el crecimiento. Y por último los dos tipos de producción, ¿no? Los flujos continuos versus flujos intermitentes, propios de dos sistemas que vimos antes, Fordismo versus Toyotismo. Flujo continuo tendría que ver más con una estructura más burocrática, maquinal, más que de Fordismo si lo queremos relacionar con las primeras unidades. Especificación prefijada, elaboración repetitiva de mismos productos, ¿no? Altos costos de preparación, se debe mantener constantemente, ¿no? Y el flujo intermitente, productos definidos a pedido del cliente, se produce por lote, digamos, por partida, muy toyotismo esto, y hay una gran importancia del mantenimiento en sí a la hora de bueno, no tanto como los insumos como antes, sino más que nada el mantenimiento de las máquinas. Así se puede trabajar mejor y más de acuerdo a lo que prefiere el cliente en sí. Por último, para cerrar con la materia, literalmente, definir lo que es la productividad, que es el cociente entre salidas y entradas. Eso sería la productividad en sí. Por cuánto yo meto o produjo versus cuánto sale, ¿no? Bueno, eso sería todo con la materia de administración. Ya me parece no subo más videos de administración. Después me queda subir algunos videos más de derecho y ya estaríamos. Me parece el canal ya después de eso. Por lo menos me voy a tomar unas buenas vacaciones. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos en los siguientes videos de derecho. Hasta luego.